El pasaje bíblico que acabamos de leer es un relato de la primera predicación apostólica después de la muerte del Señor Jesucristo, después de su resurrección y después de su ascensión. Este es el primer relato de la predicación de los apóstoles. Bien sabemos que esta predicación comienza el día de Pentecostés. Desde entonces podemos ver que la iglesia entendió las instrucciones del Señor y las obedecieron. Pero no solamente las obedecieron, las anunciaron como enseñanzas fundamentales en la iglesia. En ese sentido hay que decir que Dios a nosotros nos llama a construir la fe y la devoción de la comunidad, de la iglesia, a moldear formas adecuadas de vida para darle expresión al Evangelio que creemos y proclamamos. Estas formas de vida evangélica dejan ver la calidad de vida que predicamos, pero también que practicamos. Y quiero que tengamos en cuenta que el pasaje que leímos nos muestra por lo menos 3 elementos fundamentales dentro de las creencias fundamentales de la iglesia, pero también de los discípulos de Cristo. Pero para hablar de esto tenemos que remitirnos al Antiguo Testamento, porque estas enseñanzas no aparecieron de la nada, sino que vienen y tienen su fundamentación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se manifiesta de una manera particular en medio de su pueblo a través de pactos. Para recordar algunos breves pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham lo encontramos en Génesis capítulo número 15, cuando Abraham, siendo ya un hombre entrado en años y su esposa de igual manera, Dios le hace una promesa y entran en un pacto de que Dios le iba a dar un hijo y que de ese hijo iba a levantar una descendencia. Pero no solamente ese pacto, sino el pacto que Dios hace con la nación de Israel. Allá en Éxodo capítulo 24 se establece el pacto de Dios con la nación de Israel, lo que da origen a la ley de Moisés, al Pentateuco. Pero también más adelante se habla de otro pacto. Jeremías capítulo 31, verso 33 dice: y pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías estaba hablando de un pacto renovado en medio del pueblo. Y para concluir, hay que decir que finalmente Dios establece un nuevo pacto y un último pacto, no solamente con la nación de Israel, sino con toda la humanidad. Y ese pacto se celebra en lo que nosotros conocemos como la última cena del Señor Jesús con sus apóstoles. Esta mañana, cuando el pastor Luis Eduardo estaba oficiando la cena, él dijo que cuando el Señor tomó la copa, dijo: este es el cáliz del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Eso significa que en Jesucristo se establece un nuevo y último pacto que Dios establece, ya no con la nación y ya no solamente con una persona, sino con toda la humanidad. Ahora, quiero hacer una claridad, puesto que hoy en día en las iglesias se habla tanto de pactos y que hay que pactar con Dios. Quiero decirles, estos pactos que muestra el Antiguo Testamento no se refieren a ese tipo de pactos que se hablan en muchos lugares. Que venga usted y pacte con Dios. Que venga usted
y haga un acuerdo con Dios y dele su ofrenda y dele sus primicias y entonces Dios le devolverá. No, esto no tiene que ver con esos pactos. Cuando uno estudia atentamente las Escrituras, uno observa con claridad que estos pactos, todos, absolutamente todos, y si queremos inclusive incluir el de Noé, fueron pactos en los que Dios es el que toma la iniciativa y es Dios el que establece el pacto. No es un hombre que a voluntad propia y con intereses personales y con intereses materialistas va y obliga a Dios a pactar. No se trata de eso. Estos pactos es el propósito de Dios y tienen un fin y un propósito claro, que es el plan de redención para la humanidad. Esto no tiene nada que ver con intereses materiales ni humanos. Es Dios estableciendo su plan, su proyecto, que finalmente va a concluir en Cristo para salvar a todos los hombres. Así que estos pactos a los que yo hago referencia no tienen que ver ni con pactos de los que se hablan hoy en día en muchas iglesias, ni con siembras, ni con promesas, nada de eso. Pero el Nuevo Testamento nos habla particularmente de dos pactos particulares. Y tenemos que hablar del bautismo y la cena del Señor. Si estamos atentos a lo que leímos en la Escritura, dice que aquel día, me refiero en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Ya nos habla de un elemento fundamental, el bautismo. Y agrega, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la unidad de la iglesia, otro aspecto muy importante. Y finaliza diciendo que también perseveraban en el partimiento del pan. Eso del partimiento del pan, ¿qué es? Sino la cena del Señor. Eso no se refiere a una comida cualquiera, se refiere a la cena del Señor. Así que, como discípulos de Cristo, llamamos estas prácticas ordenanzas. ¿Por qué llamamos estas prácticas ordenanzas? Estamos aclarando todo esto porque estamos hablando de aquellos aspectos que identifican y definen a la iglesia discípulos de Cristo en Colombia. Entonces, por eso vamos aclarando. Pastor Elías, Pastor Miguel, Pastor Jorge y todos los pastores que han estado predicando han estado aclarando una serie de aspectos que identifican a los discípulos de Cristo. ¿Por qué llamamos estas prácticas ordenanzas? Los llamamos ordenanzas porque el Señor Jesucristo las ordenó y por eso las llamamos ordenanzas. Otras iglesias las llaman de otra forma, como sacramentos. Pero nosotros, por algunas razones, la llamamos ordenanzas, porque fueron órdenes que el Señor dio. Él dijo, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones, bautizándolos. Eso se constituye en una orden para la iglesia. Y además, respecto a la cena, dijo, hagan esto en memoria de mí. Fueron órdenes y por eso nosotros las cumplimos. Hablemos por unos momentos del bautismo. ¿Qué es eso del bautismo? ¿Y por qué como iglesia cristiana practicamos el bautismo? Primero hay que aclarar que la palabra bautismo que nosotros conocemos deriva de un término griego que se dice baptizo. Baptizo. Y ese término significa sumergir. Así que en la práctica cristiana, el creyente debe sumergirse. Cuando hablamos del bautismo, sumergirse totalmente en el agua. El bautismo que practica la iglesia cristiana nos recuerda, por un lado,
el bautismo del Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que un día el Señor se presentó ante Juan el Bautista. Y el Señor iba para ser bautizado y Juan le dice, pero ¿cómo es esto? Si yo soy el que debo ser bautizado por ti. Y el Señor le dice, no, es necesario que se cumpla toda justicia. Y Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. Entonces el bautismo de la iglesia remite también al bautismo del Señor Jesucristo. Pero además se practica en obediencia a la ordenanza que ya dijimos, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el pasaje que leímos, se inaugura el nacimiento de la iglesia con un bautismo de ¿cuántas personas? 3,000 personas. ¿Se imaginan ese bautismo? ¿Cuántos son los que más hemos bautizado aquí? En 50. 50 es lo que más hemos bautizado en grupo, me refiero yo, en un día. Pero allá fueron 3,000. Necesitaron mucha fortaleza para bautizar a 3,000 en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bautizo en el nombre. Hasta María estaba ahí, claro, porque ella estaba con los apóstoles. Pero queremos decirle que por eso, como iglesia, practicamos. Ahora, yo no sé si aquí en la iglesia hay alguien que ya lleva un tiempo asistiendo y no se ha hecho bautizar. Le estamos invitando y animando para que dé ese paso de obediencia y se comprometa, porque vamos a desglosar un poquitico lo que significa el bautismo en la comunidad de fe, en la iglesia. Entonces estamos invitando que si hay alguien que por meses o aún por años ha estado viniendo a la iglesia, pero no se ha hecho bautizar, se va a dar cuenta de lo que usted se está perdiendo. En mayo va a haber bautismos y todavía se pueden inscribir, ¿verdad? Bueno, entonces están abiertas las inscripciones para el curso del bautismo. El bautismo representa los elementos básicos de la tradición cristiana. ¿Cuáles son los elementos básicos de la tradición cristiana? Eso que en teología se llama querigma, lo que proclamó esencialmente la iglesia primitiva. 1, que Jesucristo murió por nuestros pecados. 2, que Jesucristo fue sepultado. Y 3, que Jesucristo resucitó de los muertos. Eso lo encuentra usted en 1 Corintios capítulo 15 y verso 3. No lo vamos a leer, pero usted lo lee ahí. Y encuentra que eso es lo esencial de la fe. Y por eso nosotros nos definimos como una iglesia cristocéntrica, porque anunciamos la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, pero la resurrección de Cristo. Pero también el apóstol San Pablo, haciendo una interpretación teológica de lo que es el bautismo, en Romanos capítulo 6, verso 3 en adelante, nos va a mostrar que el bautismo, lo que expresa el bautismo, es una expresión externa de lo que ya sucedió internamente. Es decir, en el bautismo lo que la persona hace es hacer público lo que ya sucedió en su corazón. ¿Y qué es lo que ha sucedido en su corazón? Lo que ha su corazón es que ha tenido un acto de fe, una confesión de pecados, pero ha proclamado que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad. Y eso es lo que se expresa públicamente. Así que debemos aclarar algo más. ¿Será que en el bautismo allá en aguas, será que el agua como tal tiene un poder sobrenatural para transformar? No, el agua no tiene ningún poder sobrenatural para transformar. El agua no purifica a nadie. Pero ¿qué es lo que pasa
en el bautismo. El bautismo tiene valor cuando va acompañado de una confesión de fe sincera y auténtica en el corazón del creyente. Y por eso, al dar ese paso del bautismo, hay un compromiso de vida entre el creyente y Dios, entre el creyente y la iglesia. Estos son aspectos muy importantes que no se pueden dejar de lado. Pero lo fundamental es que se vaya al bautismo con una sinceridad, en un acto de fe sincero y honesto, confesando la obra de Cristo en el corazón. ¿Y el bautismo qué es lo que hace? Decir públicamente lo que ya sucedió interiormente. Pero además, el bautismo incorpora al creyente públicamente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Hemos de entender que inclusive en la época de Cristo, el rito del bautismo tenía un significado. Y hasta los fariseos, ¿saben qué hacían? Para admitirlos dentro de la comunidad los fariseos tenían que bautizarse como un rito que mostraba que se incorporaban a ellos. El Señor Jesucristo bautizaba y los apóstoles de Cristo bautizaban. Dice ahí en Juan 4 que como el Señor bautizaba más que Juan el Bautista, aunque bautizaban eran sus discípulos, entonces el Señor mismo estaba bautizando con sus discípulos. Y eso lo que significa es que el creyente queda incorporado públicamente a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Y aquí esto es muy importante, porque algunas veces se piensa ahí, yo me estoy comprometiendo con la iglesia, ¿me estoy comprometiendo simplemente con una institución? No. El creyente que se bautiza y es recibido aquí públicamente, porque públicamente se recibe aquí por parte del pastor, ¿qué es lo que hace? Se está incorporando no a una institución, sino se está incorporando al cuerpo de Jesucristo, es decir, la iglesia. Y por eso nosotros decimos que somos el cuerpo de Cristo, porque el Evangelio, porque las epístolas enseñan que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Pero en ese sentido el cristiano se compromete a vivir en amor y en autoentrega como Cristo lo hizo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por su iglesia? Entregarse. Y cuando uno se constituye miembro del cuerpo de Cristo, ha de tener la misma actitud que Cristo tuvo. ¿Cuál? Entregarse para ayudar a los débiles y a los necesitados. Es un pacto en el que el creyente se compromete con Dios, pero también se compromete con la iglesia. No es solamente que vengo el domingo a la iglesia, sino que es un pacto entre el creyente y Dios primeramente, pero también es un pacto de respeto, de servicio, es un pacto en el que yo me vinculo a la iglesia, pero para ejercer lo que Dios me ha dado dentro de la misma iglesia. No es simplemente un acto sin valor, no. Yo me comprometo a respetar la iglesia, a respetar los principios y los valores doctrinales que se predican en la iglesia, que se viven en la iglesia, a respetar las autoridades de la iglesia, a respetar al hermano, a mi hermano que cada domingo está a mi lado, a colaborar con mi hermano, a servir en la iglesia. Es un pacto también con la iglesia. Pero también el bautismo se hace con plena conciencia de lo que se está haciendo. Es decir, quien va al bautismo
debe tener claridad que lo que está haciendo lo entiende y sabe por qué lo hace. Por eso, regularmente, nosotros como iglesia cristiana no bautizamos a infantes, porque un niño que es realmente niño todavía no tiene la capacidad de discernir qué es lo que se está haciendo. En esa instancia, en la medida en que la persona comprenda con claridad qué es tener a Cristo en el corazón, qué es la iglesia, qué es comprometerme a vivir como cristiano, qué es la salvación, qué es la obra de Cristo, en la medida en que la persona comprenda, entienda y viva eso, es apto para el bautismo. Asimismo, el bautismo, este punto es muy importante. El bautismo expresa la ordenación de la persona al sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Qué queremos decir con eso? Eso ya lo explicó el pastor Elías el primer domingo. Él explicó acerca del sacerdocio universal de los creyentes. Eso significa que entre los discípulos de Cristo no hay una división entre lo que se llama clero y laicado. Es decir, no hay una distinción como que los pastores son superiores a la iglesia. No, todos somos iguales. Y por eso, ustedes se dan cuenta que quien ayuda en oficiar la cena es un hermano tomado de la congregación. Cualquier hermano puede venir y ayuda a servir. Porque si fuera algo exclusivo de los pastores, solamente lo haría el pastor Luis Eduardo, solamente lo haría el pastor Miguel, el pastor Elías, el pastor Jorge, y nadie más participaría. Pero ustedes se dan cuenta que siempre el pastor que oficia tiene al lado dos hermanos, preferiblemente laicos, es decir, hermanos que no están sirviendo de tiempo completo en la iglesia, que vienen de allá, de cualquier parte de la banca, están aquí colaborando. Eso es el sacerdocio, que cada creyente es un sacerdote que sirve a Dios y que sirve a la humanidad. Y el bautismo expresa la ordenación de la persona al sacerdocio universal del creyente. Cada persona bautizada es un ministro del Evangelio, así que usted debe sentirse un ministro del Evangelio, pero aclaremos el término ministro. Porque es que ministro suena como muy elegante, como muy de alta alcurnia, ¿cierto? Pero ministro es el término sencillamente que describe la Biblia como servidor. En ese sentido, todos somos servidores del Evangelio. Y lo que hace el pastor, lo que hace cada uno de los pastores es servir en nombre de Cristo. Pero usted que viene domingo a la iglesia, también se constituye en un servidor de Cristo, en una servidora de Cristo. ¿Y cuál es la mejor manera de servir a Cristo? La mejor manera, no la única, pero la mejor manera de ser servidor de Cristo es asumir la responsabilidad de proclamar el Evangelio tanto en la forma de vida como predicarlo. Es la mejor manera, no es la única. Pero nos comprometemos en ese servicio, ¿cuál? De ir y llevar el mensaje de Cristo. No solamente es el pastor el que predica, no solamente es el pastor el que proclama. Todos ustedes, hermanos, están llamados a proclamar que Jesucristo es el Salvador del mundo y anunciarle al mundo que en Jesucristo hay esperanza, y así se constituyen en ministros, servidores del Evangelio. Pero dejemos ahí por ahora lo del bautismo. Dice la Escritura que leímos que también perseveraban en el partimiento del pan. Eso se refiere a la cena del Señor. Si en el bautismo hacemos un pacto, en la cena del Señor o en la comunión, renovamos el pacto semana a semana. Hay varios nombres que se le han dado a esto. Por ejemplo,
partimiento del pan, como lo describe Hechos. Otros lo llaman comunión. Otros, especialmente la Iglesia Católica, lo llaman Eucaristía o misa. Tiene estos dos nombres. Otros lo llaman Santa Comunión. Nosotros, como discípulos de Cristo, preferimos llamarlo Cena del Señor. ¿Por qué preferimos llamarlo Cena del Señor? Porque así lo describe la Biblia. Si uno lee en 1 Corintios 11:20, Pablo habla de la Cena del Señor. Y en ese sentido preferimos usar los nombres bíblicos. No por el hecho de que usemos de pronto otro nombre nos vamos a condenar, tampoco. Pero preferimos el uso bíblico y por eso la llamamos la Cena del Señor. Y cuando hablamos de la Cena del Señor, automáticamente casi que nos remite a pensar en la última cena que el Señor celebró con sus discípulos. Recordamos, ¿verdad? Él instituyó esta práctica cuando dijo, haced esto en memoria de mí. Cuando Él dijo, haced esto en memoria de mí, es una orden que nos estaba dando. Y por eso es una ordenanza para nosotros. La Cena del Señor se ha interpretado de variadas formas, de acuerdo a diferentes épocas. Al comienzo, en los primeros 300, 400 años de la Iglesia, se dio casi que normalmente una interpretación literal. En la Edad Media cambia y se le da una interpretación un poco más mística, espiritualizada, pero aún sigue manteniéndose el sentido literal, especialmente cuando se comenzó a hablar de la transubstanciación. ¿Qué es eso de transubstanciación? Un término rarísimo, ¿verdad? Transubstanciación era la creencia que el pan y la copa se convertían literalmente en la carne y el cuerpo de Cristo, y que por lo tanto cada vez que se celebraba la cena había un nuevo sacrificio de Cristo. Eso se practicó en la Edad Media. Pero después vienen otras interpretaciones y a la vez que se ahondaba en el estudio bíblico, se fue ampliando. No podemos extendernos en esto, pero ¿cómo entiende la Iglesia Discípulos de Cristo la Cena del Señor? Nosotros lo interpretamos particularmente como un memorial. ¿Qué es un memorial? Un memorial es algo en lo que hacemos memoria de lo que pasó. ¿Y por qué la Iglesia Discípulos de Cristo lo entiende como un memorial? Por una sencilla razón. Porque el Señor Jesucristo dijo, hagan esto, ¿en qué? En memoria de mí. Por eso para nosotros es un memorial. Y eso implica que la presencia de Cristo está espiritualmente. Por eso es un memorial. Ahora bien, el Nuevo Testamento presenta a Cristo como nuestra Pascua. Eso lo dice 1 Corintios 5:7. Y Cristo es nuestra Pascua. En ese sentido, la muerte de Jesucristo se está comparando al sacrificio del Cordero Pascual que celebraban en el Antiguo Testamento, y ahí hay una coyuntura histórica que los une. Porque cuando Pablo dice que Él, Cristo, es nuestra Pascua, lo está asociando al Cordero Pascual que moría en el Antiguo Testamento y que celebraba la libertad del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. En ese sentido, cuando hablamos que Cristo es nuestra Pascua, por eso él mismo en el Juan capítulo 1, dice Juan al ver al Señor, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es entendido como el Cordero Pascual. Y asimismo, como para Israel, fue libertad de Egipto, fue promesa de Dios, fue presencia renovada de Dios, para la iglesia cristiana, la Cena del Señor representa la libertad que Cristo trajo a su pueblo,
la vida eterna que Cristo trajo a su pueblo, pero la promesa de una vida eterna, así como allá hubo una promesa de una tierra prometida. Todo eso está implícito dentro de la cena del Señor. Otro elemento para tener en cuenta de la cena del Señor. Ustedes notarán que nosotros lo celebramos cada 8 días. Es una celebración y es una práctica de los discípulos. Semanalmente practicar la cena del Señor. Ahora, ¿por qué lo practicamos semanalmente? Porque algunos dicen, no, es que así lo hace la Iglesia Católica o otras iglesias. Pero ¿por qué lo hacemos semanalmente? Primero, porque la Iglesia del Nuevo Testamento tenía esta práctica semanal. Dice que se reunían el primer día de la semana a partir el pan. Por eso nosotros lo practicamos también semanalmente. Usted encuentra en Hechos 27 que Pablo habla y dice, y estaban reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Porque así solía hacerlo la iglesia. Pero además, porque ¿qué es lo que celebra el primer día de la semana? Si para los judíos el sábado era importante, para el cristianismo, ¿por qué el primer día de la semana, es decir, el domingo, por qué se hace importante? Por una sencilla razón, porque Cristo resucitó al tercer día y es el domingo, y por eso el domingo celebra la resurrección de Jesucristo, y con la cena celebramos que Cristo venció la muerte, que Cristo venció el pecado, que Cristo se levantó y es proclamado como Señor de señores y Rey de reyes. Por eso celebramos cada 8 días. Así que no hay que pensar, eso se convierte en ritualismo. ¿Cuál ritualismo? Si lo que depende de la cena es la actitud con la que lleguemos. Y cuando llegamos con una actitud sincera para encontrarnos con Cristo, no hay ningún ritualismo y ninguna costumbre vacía. Pero también porque la iglesia durante los primeros 400 años lo celebraron el primer día de la semana, pero lo celebraron como una fiesta que celebra el triunfo de Cristo habiéndose levantado de los muertos. Hay otras iglesias que lo practican una vez al mes. Bueno, nosotros no estamos en contra de ello tampoco. Hay otras iglesias que lo practican una vez al año. Nosotros no estamos en contra de ello tampoco. Porque uno de nuestros lemas es, en lo esencial, en lo no esencial y en todo. Entonces, no es esencial. Pues si ellos lo practican una vez al mes o una vez al año, respetamos. Pero nosotros preferimos acogernos a los parámetros bíblicos. Pero también hay que hacer claridad al respecto. Cuando se invita a la cena a la iglesia, ¿quién es el que invita? ¿El pastor? ¿La iglesia o la denominación? No. Quien invita es el Señor. Y por eso, usted cada 8 días está invitado por el Señor para participar de la cena. Y es una invitación que no debemos despreciar, porque lo que Cristo está haciendo es que nos está invitando para que participemos de esa celebración y que afirmemos los hechos de salvación a través de Cristo y que celebremos la presencia de Cristo. Y esta afirmación de los hechos de salvación lo hacemos a través de acciones de gracias. Y por eso el pastor dice, vamos a orar dándole gracias a Dios. Porque afirmamos la salvación de Dios. Porque afirmamos la presencia de Dios a través de los actos agradecidos. En la cena representamos dramáticamente el evento de la salvación, es decir, la muerte de Cristo.
Pero cuando representamos aquí simbólicamente con el pan y la copa, ¿qué es lo que estamos diciendo y anunciando? 1, recordamos lo que sucedió. Pero 2, anunciamos una esperanza futura. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, ¿qué pasa? La muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. Es decir, practicar semanalmente la cena implica que nos afirmamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero estamos anunciando que Cristo regresa por su iglesia, pero estamos anunciando que en Cristo hay esperanza de vida futura y que en Él tenemos garantizada la bendición futura. Eso es lo que pasa. Pero también afirmamos la presencia de Dios en medio nuestro. No es solamente un acto histórico. Quiero que tengamos en cuenta que no es solamente un acto histórico, hay algo que pasó, sino que cuando celebramos la cena del Señor, lo que hacemos es actualizar nuestro pacto de compromiso con Dios. Eso es lo que hacemos. Porque un memorial para los judíos no era solamente hacer memoria y recordar. Un memorial implicaba, sí, recordar, pero actualizar el compromiso hoy, a vivir como Dios demanda, como Dios quiere que se viva. Y en última instancia, quiero decir que participar de la cena del Señor nos abre un espacio para reencontrarnos con Dios a través del autoexamen. Por eso, siempre que ofrecemos la cena, decimos, vamos a tener una oración de confesión, porque es indispensable que nos enfrentemos a Dios, pero con una conciencia clara, que fallamos, que pecamos, pero que Él nos perdona, pero que Él nos limpia de pecado. Y es un espacio en el que afirmamos que Cristo sigue limpiando nuestros pecados, porque su obra fue y sigue siendo eficaz en medio de su iglesia. Por eso, estos dos elementos, y se me quedó un tercer elemento del cual no pude hablar, son supremamente importantes en los que debemos tener claridad, pero que cuando participamos tanto del bautismo como de la cena, debemos saber bien por qué lo hacemos y comprometernos y afirmarnos en las ordenanzas que Cristo nos dejó para que cumpliéramos. ¿Por qué no inclina su cabeza?